Fermín y Sancho me invitan a participar en este último encuentro, ¿no?, de su proyecto, porque desde hace unos 20 años pues voy compaginando, bueno, mi vida cotidiana en espacios de montaña que habían estado abandonados. Entonces la mayoría del tiempo lo dedico desde hace 8 años a recuperar una finca que está abandonada aquí en el Pirineo de Navarra, pero desde hace unos 20 años me dedico también a la investigación y a la formación, sobre todo en el ámbito de la agroecología, es decir, de esa aproximación integral, ¿no?, que parte de un cambio en el modelo productivo agrario, entendido de forma inseparable de otro tipo de transformaciones sociales, culturales, económicas, políticas, ¿no? Y este trabajo lo compagino desde también hace tiempo igual con una afición, ¿no?, a la lectura y bueno, y a ciertos pequeños ejercicios de escritura, ¿no? Entonces, quizás por un lado podríamos, si me pongo, digamos, el mono de trabajo de dinamizador, investigador, social, ¿no?, en lo agrario, pues esto, ¿no?, podemos bajar, ¿no?, a la realidad e intentar pensar en las dinámicas sociales y económicas que atraviesan ciertos territorios rurales, como podía ser este, por ejemplo, ¿no?, o el que tenemos en el Pirineo, con sus especificidades y así. Pero luego es verdad que cuando me quito el mono de trabajo y me pongo las gafas así de escritor, ¿no?, pues igual tiendo a mirar las cosas como con más distancia, igual con una brocha un poco más gorda, ¿no? Y aunque las dos miradas, ¿no?, acaban confluyendo o parten del mismo lugar, ¿no?, sí que, pues no sé, como podríamos decir que cuando bajamos a una realidad como la de Sada, ¿no?, de los agricultores de aquí, de los socios de la bodega, de esta producción, obviamente hay que tener en cuenta muchas cosas específicas como las que ha contado Constantino, ¿no?, hace un rato, pero es cierto que de alguna forma las dinámicas estructurales que durante las últimas décadas, digamos, a lo largo de, no sé cómo decir, desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial o en el caso español de la posguerra civil hasta la actualidad, digamos, todos estos procesos económicos, sociales que han transformado radicalmente el medio rural, aunque tienen su expresión territorial concreta en los distintos medios rurales, obedecen o de alguna forma responden a un proceso que es el mismo, ¿no? Entonces, ante esto podemos pensar en cuestiones más relacionadas con la actividad agraria, pero quizás lo primero que se nos viene a la cabeza es preguntarnos por qué es o qué significa o cómo podemos entender hoy en día esto del medio rural, ¿no? Entonces, tampoco ahora es el momento de entrar aquí en grandes disquisiciones, pero igual yo, pecando de este brochazo gordo, ¿no?, a veces he comentado como que podíamos identificar un proceso de urbanización del conjunto del territorio, en el sentido de que la vieja dicotomía entre la ciudad y el campo, lo urbano y lo rural, se hunde, ¿no?, como decía ya Guy Debord en La sociedad del espectáculo, por el hundimiento simultáneo de lo que entendíamos por rural y urbano, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta frontera, estos dos conceptos que se definen por su mutua exclusión, la ciudad y el campo, cuando bajamos a la realidad, digamos que la frontera que los separa pues es mucho más porosa, ¿no? Perdón, de lo que podíamos pensar a priori, ¿no? Entonces, aunque es evidente que cualquiera que viva en un pueblo pequeño como Sada o como nosotros allá arriba tenemos muy claras cuáles son las diferencias entre vivir en una gran ciudad o en un pueblo como este, sí que cuando miramos a nuestro alrededor y vemos las vidas que llevamos en estos pueblos, podríamos decir que muchos de estos rasgos que identificaríamos a priori con una vida urbana o un estilo de vida urbano los encontramos también hasta en el pueblo más pequeño, desde el régimen de hipermovilidad y agitación constante, desde las formas o los medios a través de los cuales nos relacionamos con el mundo, digamos, desde la desvinculación de lo económico del territorio, no solo porque las economías rurales ya están terciarizadas, incluso en zonas donde la actividad agraria sigue teniendo un peso muy importante,
los agricultores o agricultoras o ganaderos son ya una minoría en sus vecindarios, digamos, ¿no? Y porque la misma actividad agraria o forestal o, digamos, la misma apropiación del territorio, pero en concreto la producción de alimentos, se ha desvinculado del territorio circundante. Es decir, este concepto de la geografía, ¿no? Que es el del hinterland, ¿no? Como que es esa zona de influencia, ¿no? Se definió en un primer momento relacionado con los puertos o con las ciudades, es decir, el territorio que circunda una ciudad o un puerto, a partir del cual se abastece de recursos, ¿no? Digamos, la zona de influencia, ¿no? Pues si hoy en día podríamos decir que el hinterland de cualquier ciudad es de una escala planetaria, lo mismo podríamos decir de cualquier pueblo, ¿no? Es decir, que la despensa de las casas de las aldeas más pequeñas de cualquier rincón de nuestra ruralidad se abastecen en las góndolas de los supermercados de la capital comarcal, etc., ¿no? Entonces, todas estas dinámicas que quizás es erróneo atribuir con lo urbano, sino simplemente quizás es una cuestión de época, digamos, ¿no? O quizás que nos engloban a tanto la gente que habitamos en los pueblos pequeños como en los pueblos más grandes o las ciudades en las nuevas condiciones del desarraigo hegemónico, ¿no? Pues sí que están difuminando, si no eliminando del todo, que todavía no creo, pero sí difuminando mucho como estas barreras, ¿no? Eso significa que lo rural cada vez más adquiere una connotación más identitaria, que no debe menospreciarse, pero que tiene cada vez menos que ver con realidades físicas o ecológicas, digamos, ¿no? Es decir, que la construcción de la identidad rural contemporánea tiene poco que ver con los modos con que habitamos ciertos territorios, ¿no? Si lo rural se podía haber definido durante toda la historia como el lugar donde se produce de forma mayoritaria y abrumadora, ¿no? la relación directa entre la esfera humana y el territorio, digamos, pues esto cada vez va dejando de ser así. Y esto es importante a la hora de pensar en el presente y en el futuro de pueblos como este, en el sentido de que decir, bueno, estamos todos de acuerdo de que es un drama la despoblación, de que nos parece no solo poco lógico o poco eficaz, sino como una aberración civilizatoria, ¿no? La concentración de la población en los grandes polos urbanos, etc. Pero muchas veces tengo la sensación de que detrás de los lamentos o de las denuncias, que no digo que no me parezcan legítimas, de toda esta nueva oleada que parece que muchos se han caído del caballo hace 4 días, de lo que conocemos desde hace unos cuantos años con lo de la España vacía, con el drama de la despoblación. Muchas veces echo de menos que detrás de esta primera, no sé cómo decir, ¿no? De esta visión superficial que se queda muchas veces en lo lacrimógeno del drama que supone, que nos vacíen nuestros pueblos, etc., echo mucho de menos una reflexión o un análisis de carácter más estructural, ¿no? Para entender cuáles son las dinámicas que han llevado a esta realidad y también, ¿por qué no?, visibilizar cómo es que vivimos o que pretendemos vivir en estos pueblos que se están vaciando y a partir de estas evidencias plantear un debate sobre bueno, cuáles serían las estrategias que deberían plantearse, ¿no? Entonces, yo soy el primero que llevo 20 años viviendo en lugares que habían estado abandonados, entonces el drama de la despoblación la conozco de forma fisiológica, ¿no? Pero muchas veces me parece que últimamente con este auge, ¿no? En el que gente que hasta ahora parece que no se habían preocupado mucho de este tema, pues parecen muy interpelados, ¿no? Por la cuestión, muchas veces no consiguen ir un poco más allá, ¿no? Y alguna gente, yo no sé si somos mucha gente o no, pensamos que la base en la que debería fundamentarse el desarrollo rural son las actividades agrarias o las actividades de apropiación integral del territorio, ¿no? Con eso estoy incluyendo lo forestal o lo pesquero en zonas de costa, etc., ¿no? Parece que el mantra de la innovación, de la digitalización,
de la competitividad, de esta hipermodernidad malentendida, tiende a olvidarse, digo, aplicado al medio rural, las smart villages y todo este tipo de engendros casi del marketing político, tienden a olvidarse que, o para algunos nos parece bastante lógico, que la base económica, social, económica y cultural de los territorios rurales debería radicar en las actividades agrarias o en la apropiación del territorio, ¿no? Como de hecho ha sucedido durante como mínimo unos 10, 11 milenios, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces, en ese sentido hay algunas experiencias, pocas, pero las hay, ¿no? de desarrollo de proyectos a nivel municipal o comarcal que, partiendo de lo agrario, están consiguiendo activar dinámicas de desarrollo local, de activación de tejidos comunitarios, de incluso animación de ciertas dinámicas culturales, ¿no? Partiendo de lo agrario, ¿no? Entonces, yo creo que hasta ahora son excepciones, al menos en nuestro contexto. Estoy pensando en Euskal Herria, en Navarra, ¿no? O en el Estado español, son relativamente excepciones, puesto que normalmente parece que cuando se habla de desarrollo rural, incluso la misma política agraria comunitaria, parece que el primer pilar, que es el fuerte a nivel presupuestario, estos son como las cosas serias de la producción, y luego el desarrollo rural son como estos adornos, aditamientos de lo políticamente correcto para satisfacer pues, ciertos protestones ecologistas, etcétera. A veces da esta sensación, ¿no? Y en cualquier caso, en este segundo pilar del desarrollo rural entra todo o mucho de lo que es lo no agrario. De hecho, la misma política, el mismo concepto de desarrollo rural, en realidad es un eufemismo para hablar de desagrarización. Se ha usado muchas veces como sinónimo de decir el desarrollo rural como si no pasara por lo agrario. Entonces ahí entra todo el tema del turismo rural, de la diversificación económica. Ahora mismo está el mantra del teletrabajo y como si el futuro de nuestros pueblos dependiera literalmente del hilo de la banda ancha que debería venir a rescatarnos. Y hay alguna gente que, sin negar la importancia de estas cuestiones, entendemos que el presente y el futuro de los territorios rurales debería pasar o basarse al menos en lo agrario, ¿no? Como decía, pues hay algunos ejemplos. A nivel de Euskal Herria, el más significativo o el más conocido es lo que llevan desarrollando desde hace unos 15 años en Orduña, ese enclave vizcaíno en mitad de Álava, y donde nace el Nervión, donde a partir del trabajo con los ganaderos y algunos agricultores de la zona, pues han conseguido no solo que haya una transición bastante considerable hacia modelos más ecológicos de producción, sino instalar jóvenes, activar las organizaciones del sector, ¿no? La asociación de ganaderos, procesos de investigación participativa en torno al manejo de pastos, todo el tema de la comercialización, de abrir nuevos canales, de trabajar con el comercio, una cocina central que abastece la escuela, la residencia de ancianos, etcétera, etcétera. Entonces, hay otros ejemplos más pequeñitos o más recientes de cómo desde ciertos ayuntamientos están intentando atraer, ¿no? Ya sean jóvenes del pueblo o de fuera, que se instalen, ¿no? De forma profesional en el municipio, y poniendo facilidades de vivienda, de acceso a infraestructuras o a instalaciones donde, pues de hecho, han montado algún obrador colectivo, ¿no? Para transformar, etcétera, ¿no? Hay casos también donde las administraciones locales están impulsando pues, lo que se podrían llamar bancos de tierra o bolsas de tierra, también bolsas de viviendas en alquiler, que es otro de los grandes talones de Aquiles de los pueblos pequeños. Digamos que hasta hace unos años, en todas estas reflexiones, solíamos encontrarnos pues, con gente de la academia, de universitarios, con gente de las organizaciones agrarias, con algunas ONGs que igual en el sur global trabajaban con organizaciones campesinas o indígenas y que desde hace unos años también están trabajando aquí, algunas organizaciones ecologistas que se han acercado a lo agrario, etcétera, pero desde hace 3, 4, 5, 6 años, como mucho,
digamos que aparece un nuevo actor en todo este ámbito de la reflexión sobre esta crítica, ¿no?, al modelo de desarrollo rural y a las políticas agroalimentarias, que hasta ahora no había estado, que son las administraciones regionales o locales, ¿no? Entonces, en este sentido, prácticamente en todo el Estado español, y por no hablar de otros países de Europa, pero para quedarnos aquí más cerca, ¿no?, pues están apareciendo iniciativas que desde lo municipal o desde lo comarcal o lo provincial están intentando poner en práctica las propuestas o las iniciativas que hasta ahora se habían desarrollado muy desde el ámbito, pues esto, de la producción, de la producción engarzada con un consumo organizado, etc., ¿no? Entonces, todo lo que es la promoción de canales cortos de comercialización, de favorecer la transición hacia otros modelos productivos, de poner en valor, no solo el producto, sino la labor y la vida de la gente que se dedica a producir alimentos, etc., están empezando a insertarse como apéndices en las políticas públicas locales, ¿no? Claro, son administraciones que no tienen la competencia fuerte, digamos, en lo agrario y en lo alimentario, pero bueno, son de momento, yo diría, como experiencias casi en un estado embrionario, experimental, pero que en cualquier caso abren pequeños resquicios para las experiencias individuales o de pequeños colectivos que están trabajando y de alguna forma podrían entenderse como ensayos de nuevos modelos de gobernanza, ¿no?, y de ver, pues de explorar los límites que tienen todas estas iniciativas cuando ya pasan a integrarse como política pública, ¿no? Entonces, y ya quizás ya para ir cerrando, ¿no?, podríamos decir que también durante estos años, digamos, no solo ciertas administraciones están empapándose del discurso y de las prácticas que venían, digamos, desde entornos relativamente marginales, la propia producción agraria que hasta ahora ha seguido, no sé cómo decir, ¿no?, la senda marcada por la lógica de la competitividad y la tecnificación, es decir, y una dinámica lubricada e impulsada por las políticas, en nuestro caso europeas, es decir, no solo el grueso del sector agroalimentario se está impregnando de ciertos discursos y algunas prácticas que procedían de esa marginalidad crítica, ¿no? No solo las administraciones públicas más cercanas en lo territorial también están conociendo esto, no solo la opinión pública, los partidos políticos, los entornos culturales parece que han descubierto el drama de la despoblación y del desequilibrio territorial, sino que también a esta oleada, que a priori deberíamos considerar que va a poner un poco menos difíciles las cosas a la gente que intentamos trabajar en esto, se han sumado la gente que trabaja en el mundo de la cultura contemporánea y del arte contemporáneo, ¿no? Entonces, con muchas limitaciones, a nuestro entender, muchas contradicciones o muchos palos de ciego, pero sí que es cierto que también hay gente que desde el arte contemporáneo o de la producción cultural contemporánea se están aproximando a lo rural, a lo agrario, proponiendo pequeños proyectos o pequeños ejercicios, un poco como el que hemos intentado llevar a cabo estos meses aquí en Sada, ¿no?, en los que de alguna forma, y en ese sentido nosotros tenemos un colectivo, se llama Campo Cobulegoa, que desde hace unos años también, pues eso, ¿no?, intentamos llevar adelante proyectos en los que tenemos un pie en lo rural y en lo agrario y otro pie en la producción cultural. Digamos, vamos aprendiendo en qué medida las herramientas que proceden de estos ámbitos culturales pueden de alguna forma sumar, ¿no?, a otro tipo de dinámicas que se están llevando, ¿no?, desde aportar otros puntos de vista, otros elementos de reflexión, otros lenguajes, y esto, ¿no? Muchas veces la sensación es que cuando nos contamos, sobre todo pues en zonas así, ¿no?, como Pirineo, pero aquí entiendo que es muy parecido, ¿no?, cuando empezamos a pensar sobre qué nos pasa, cómo vemos nuestro entorno, cómo vemos el futuro inmediato así, solemos ser bastante proclives a instalarnos una nube bastante oscura encima de la cabeza, ¿no?, y es difícil a veces superar esto. A veces se supera la nube para llegar a posiciones bastante naif o un poco inocentes, ¿no?, y muy poco críticas y autocríticas. Entonces, bueno, a veces nos gusta pensar que en el mejor de los casos, a veces todo lo que pueda proceder de los libros, del arte, de cualquier tipo de expresión
que de alguna forma nos fuerza a cambiar las miradas, ¿no? Pues también de alguna manera podría contribuir a enriquecer el trabajo que venimos teniendo pues en nuestros espacios de trabajo y de reflexión en el medio rural, en las universidades, en la administración, etc., ¿no? Entonces, bueno, quizás yo a veces tiendo, no sé si a pecar o, bueno, o a caer más del lado, bueno, me suelen acusar muy a menudo de ser muy derrotista, muy pesimista. A veces la gente me dice que sale de mis charlas con ganas de, vamos, totalmente derrotados, ¿no? Y a mí me cuesta mucho pensar en el adelante, ¿no? En el más allá. Entiendo que a mí me sirve mucho más intentar entender qué es lo que ha pasado y qué es lo que nos ha traído hasta aquí, pero yo creo que es evidente que hay ciertas señales en los últimos años que nos obligan a admitir que el interés hacia estas cuestiones es mayor que el que había hace un tiempo. Hay mucha gente que lleva un montón de años preocupándose con esto, desde la administración, desde la universidad, desde el sector, etcétera, pero parece que a nivel social, de sociedad, digamos, pues parece que hay este interés y eso es de resaltar, pero muchas veces yo me planteo serias dudas de en qué medida este renovado interés por lo rural o por lo agrario no deja de ser una nostalgia de baja intensidad de mucha gente que habría que ver en qué medida estarán dispuestas a renunciar a ciertos umbrales de confort mental y físico para intentar acercar esa perturbación que sienten cuando ven una noticia sobre el drama de la despoblación o cualquier cuestión agroalimentaria y lo que se supone que pediría, digamos, ¿no? Los cambios que pedirían esa actitud, ¿no? Así como ese sentirse tan impresionado, ¿no? Entonces, antes hablábamos en el paseo de que pensar en el futuro inmediato de Sada, ¿no? En el relevo generacional, en cómo sacar adelante esta bodega y cómo conseguir que la gente que vive en este pueblo de la tierra sigan haciéndolo. Bueno, es necesario que pensemos desde lo inmediato, desde lo personal, desde el aquí mismo, pero teniendo muy claro que nuestros pobres avatares biográficos están totalmente condicionados por unas dinámicas que nos sobrepasan absolutamente. Entonces, bueno, quizás deberemos contentarnos con buscar los pequeños resquicios que nos permitan seguir en la brecha y contentarnos lamentablemente con objetivos muy, muy pequeños, ¿no? Pues conseguir que en este pueblo, si ahora mismo hay entre 15 y 20 agricultores que ahora parece que les van a denominar genuinos de la nueva PAC, ¿no? Pues si de 15 a 20 agricultores genuinos en 20 años conseguimos que aguanten 4 o 5, pues, o que en nuestros pueblos del Pirineo, en vez de que la mitad se nos queden vacíos del todo, pues se nos queden vacíos solo un cuarto, ¿no? O sea, deberemos contentarnos, al menos la sensación, con objetivos muy modestos, pero que ya para conseguirlos nos requerirán un gran esfuerzo sobre todo también a la hora de entender las formas de trabajar y pensar conjuntamente, ¿no? Para admitir que muchos de las vías que se nos han impuesto, ¿no? Durante las últimas décadas llevaban a lo que vemos todos los días en nuestros pueblos.